Vamos a continuar. También coincidió que esta lección, a mi parecer, está corta. Creo que podremos salir alrededor de la misma hora que nos vamos siempre. El examen no va a alterar. El examen donde sabías. No, que no es lo planeado, ya era la mitad, a las 6 lecciones. Perfecto. Ya se les pasó, ya está relajado. Yo que le digo a mi niña, no relajados porque ya me digo que tenía una más. Ya me di cuenta que tenía una más. Qué triste. Yo me di cuenta que además qué padre, tenía nada más una una. Es la número uno, Pero quién sabe cuántas. y además una bien y las demás todas. Y la única que tenía bien era mi nombre. Bueno, que Tú dijiste que era fácil, que era difícil para mí. ¿En serio? No conozco. No, mira, créanme que la de los niveles de liderazgo. Y si no lo advertiste, Sí. estos dijiste, enfóquense. Enfóquense en los niveles, sí, Es porque. que Débora es tan inteligente que todo es fácil. No, para nada. Sí. No, De veras, Quería hacer física. Cuando esto es difícil. A la otra no, de verdad, nada más con eso quería hacer visión y luego todo aquí pues se me olvida. Le estaba diciendo. Le estaba diciendo a la hermana Andrea que los niveles de mi primera opción en el examen, los niveles de liderazgo eran nada más de que describe el primer nivel de liderazgo. Y usted le iba a dar a usted libertad de que escribieran a sus palabras la definición, pero dije no, mejor sí. difícil. Bueno, mejor les describo el nivel y ellos que solamente pongan el título del nombre. Imagínate Se las puso fácil. Sí. Sin respuestas, Bueno, la última pregunta. El bonus, ¿verdad? Sí, puse la última. frase. Las últimas dos eran como Bonus de 20 puntos. Luego checo, según su necesidad, les doy. Estoy bajo presión de verdad. Y si tenemos al Creo, último. sí, o a lo mejor como 100, no sé. Si tenemos Hermana, haga eso y va a esperar una invitación de comida de la casa. Si tenemos al último, ya ves que Dios en la última pregunta era hacer, se dice. Ajá. Y si tenemos la última mala, pues damos chance con porque yo lo puse mal a la última. Y por eso les digo que capciosa. ¿Cuál? La frase. No, porque era la que nos dio. Y No, ya es que si no la leías bien sí te Sí, podías te confundir. Pero si ya la leías bien sabías Sí. que no era. No se entiende. Si no se entendía, si la ponías al revés, no se entiende. todos tienen el papelito, ¿verdad? Sí. Que le digo, Por eso era Sí, Antes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, Vas a hacer para lo que Dios te llamó. Ya. Entonces seguimos con Bernabé Amén. y vamos a hablar sobre el tercer pensamiento. Sobre Los líderes viven una vida de estímulo. Amén. ¿Quién lee el texto que tiene ahí, Diana? Hebreos 10:24, ahí viene reducido. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos. Amén. Sí. Debemos considerarnos para estimularnos, ¿sí? Al amor y a las buenas obras, exhortándonos, ¿sí? Hermanos, el que el líder viva una vida de estímulo nos habla de un estilo de vida. Usted como líder tiene que vivir como estilo de vida el animar a la gente.
¿sí? Siempre debe ser primordial en nuestras metas animar a la gente, vivirlo, ¿sí? Tiene que tenerlo arraigado en su mente, ¿sí? Siempre debe buscar oportunidades para estimular a la gente, para animarlos, ¿sí? Cualquier ocasión es buena para agregarle valor a sus vidas. ¿Ok? Vamos a ver ahora el ministerio de Bernabé que otorgaba poderes, ¿sí? Vamos a ver cómo Bernabé autorizaba, o sea, daba poder a otros, ¿sí? Brenda, ¿puedes leer lo que dice ahí? Aunque su protegido más famoso fue Pablo, Bernabé facultó a unas cuantas personas más. En su vida era evidente un patrón de dar autoridad. Amén. No solo Pablo fue una persona beneficiada por Bernabé, hubo muchas otras más. Y es lo que vamos a ver en estos siguientes puntos. Número 1. Alentaba a las personas necesitadas. Complete ahí con alentaba. La primera vez que las escrituras mencionan a Bernabé, lo hace para describir una acción que él llevó a cabo, ¿sí? Que nos muestra su característica natural de dar. De dar. No solo daba ánimos, sino también daba lo que tenía en sus manos. Y vamos a ver lo que dice, o ahí tienen Hechos 4, 36 y 37. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Bueno, Abby, ¿podrían leerlo? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando sus discípulos tenían una necesidad, Bernabé estaba listo para suplir. Amén. Vendió su heredad y la compartió. Entonces él alentaba con hechos, no solo con bonitas palabras. Sí, eso es lo que debemos de hacer nosotros también, alentar no solo con las palabras, sino si en nuestras manos está hacer algo por nuestros seguidores, hagámoslo, hermanos. ¿Sí? Estar listos para suplir esa necesidad. Vamos a ver otro caso que vivió Bernabé. Número 2. Otorgaba poderes a las personas cuando tenían éxito. ¿Ustedes tienen la cita Hechos 11, 23 al 24 ahí? Sí. Sí. Pero es en el que sigue. ¿Quién en el que sigue? No sé. Aquí está, Hechos Ok. 11:23. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Hechos 11, 23 y 24. La Biblia describe su acción al llegar a la iglesia de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Estos textos, hermanos, nos relatan, antes de eso, nos relata el caso de unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, de unos lugares que se llamaban así. Resulta que empezó a haber persecución y algunos problemas por ahí en ese tiempo, y los que estaban evangelizando, llevando la palabra, se enfocaron solamente en los judíos, ¿sí? Pero había unos varones de Chipre y de Cirene que estaban compartiendo el evangelio a unos griegos, a unos gentiles, ¿sí? Pero ¿de qué manera otorgó poderes Bernabé a estos varones de Chipre y de Cirene? Pues reconociendo su buen trabajo que estaban haciendo ellos. Ahí vemos que dice que o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, lo que estaba haciendo con los varones de Chipre y de Cirene, o sea, como de una manera más clara. Llega Bernabé y se encuentra a unos hombres, a unos varones que estaban evangelizando, predicando la palabra, ¿sí? Y otro líder
pudo haber sentido celos. ¿Por qué estás predicando aquí? ¿Por qué tú estás llevando la palabra? No eran del grupo de los apóstoles, eran otros. Pero en lugar de molestarse Bernabé, dice aquí en la Biblia, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón siguieran permaneciendo fieles en lo que estaban haciendo, los que estaban evangelizando, y que permanecieran fieles los que estaban oyendo. O sea, se gozó porque unos líderes que no eran de su grupo estaban avanzando y evangelizando a los griegos, ¿sí? De esa manera él otorgó poderes, con su actitud lo respaldó y lo reconoció, ¿sí? Era natural en Bernabé animar a la gente, ¿sí? Y en cierta manera el hecho de que el respetado Bernabé los reconociera, pues le estaba otorgando poderes a ellos, los estaba animando. Ok. Vamos a ver el número 3. Animaba a las personas cuando fracasaban. Y aquí va a aparecer el tercer personaje de nuestra historia. Animaba a las personas cuando fracasaban. ¿Quién? ¿Quién animaba? Bernabé. Bernabé animaba a las personas cuando fracasaban. Piense, hermano, en la frase. Es difícil apoyar a alguien que ha fracasado, que ha renunciado, que ha dado un mal ejemplo. Es difícil, pero Bernabé lo hizo, animó a alguien que había fracasado, ¿sí? Miren, la mayoría de los líderes se acercan a las personas en dos maneras. Hay dos maneras en las que se acercan los líderes. La primera es que esto debí ponerlo antes de la clase, pero no había espacio. La número 1 es primero ve su desempeño y después lo anima. La otra manera que usan los líderes es que primero lo anima y después ven los resultados. ¿Con cuál le gustaría a usted trabajar? Con el número 2. Ya sincero. Amén. No digo que además no sea sincero, yo estoy seguro que sí lo pensó, pero antes de que los demás contesten, piense. Sinceramente, yo podría decir que a mí sí me gustaría ver primero cómo funciona y después veo si lo animo a seguir adelante y a darle más autoridad, ¿verdad? O sea, tiene algo de sentido, ¿verdad? Sí, pero usualmente se hace. Sí, pero Bernabé usaba la segunda opción. Primero animaba y después él veía los resultados. Acuérdense que Bernabé era una persona de riesgos que defendió a alguien arriesgándose a que funcionara o no. Muchas veces vamos a animar nosotros a la gente y a veces no va a resultar lo que queremos. Amén. ¿Cierto? Pero nuestra obligación como líderes es animar a todos. Amén. ¿Sí? Y muchas veces obtendremos resultados satisfactorios, Me pero imagino otras que veces no. muchas veces lo tienes que animar primero antes de ver los resultados también. Sí, O sea, para algunos. para ver los resultados tienes que animarlo para que él se anime. En el caso contrario de Marcos, el Bernabé incluso y Pablo Sí, lo animó. Bueno, si lo vas a ver, por favor. Sí, de hecho, en eso vamos. Estamos en el punto de animar a las personas cuando fracasan, ¿verdad? ¿En eso estamos? Déjenme ver dónde me estoy. Sí. Ok, Sí. sí. Bernabé usaba el segundo método, ¿sí? Él trabajaba así con la gente. Y como dijo el hermano, nuestro tercer personaje al que Bernabé animó fue a Marcos.
En unos pasajes se dice que Bernabé era primo de Juan Marcos y otros dicen que era su sobrino. Eran familiares, ¿sí? Pero eso no puede que haya influido en algo, pero solamente como un dato, tómenlo ahorita. Resulta que cuando Bernabé y Pablo se unieron como compañeros para enseñar en las iglesias, ¿sí? Se llevaron en uno de sus viajes a Juan Marcos, ya saben, ¿verdad? Sí. Y él vio muchas cosas bien tremendas, anduvo con ellos, pero a medio camino decidió regresarse a Jerusalén, ¿sí? Se regresó. Y más adelante, como Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé, ya para el otro viaje Pablo ya no lo quería en el viaje, dijo, no, a este no me lo subo, ¿sí? No, ya no. Pero Bernabé prevaleció insistiendo en que tenían que llevarlo con ellos. Pero como Bernabé y Pablo no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Cada quien agarró un rumbo diferente, ¿sí? Pablo escogió a Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿sí? Al parecer este fue el único contratiempo que tuvieron Bernabé y Pablo, pero fue grande. Estaba leyendo, aparte de este manual, estaba leyendo la historia de Juan Marcos y lo importante que fue que Bernabé creyera en él, que le diera una segunda oportunidad, a pesar de su fracaso, ¿sí? Es difícil aceptar a alguien así que te ha defraudado, ¿sí? No sé si ustedes recordarán que hace algunos años hubo un barco, como creo que fue en el 2012, un barco se estaba hundiendo, para no hacerlo muy largo, un barco se estaba hundiendo y cuando el capitán vio que se estaba hundiendo, el capitán sí, se bajó del barco, se metió a un barco salvavidas y a pesar de que la gente le decía, hey, no, regrésate al barco, tienes que ir a ayudar, tienes que ir a ver cuánta gente hay, qué necesitan, tu lugar es allá, ve y organiza a la gente, te necesitan, eres el capitán. Por más que le dijeron, no se regresó al barco, ¿sí? Y ahorita no recuerdo su nombre, pero hay nombre y está el lugar de donde ocurrió esto, ¿sí? Este hombre, a diferencia del Titanic, ¿recuerdan? Sí. El capitán del Titanic no se bajó, él le dieron una oportunidad que se fuera cuando ya la mayoría se había ido, pero él dijo, no, yo me quedo, y se quedó, y se hundió junto con el Titanic. Los héroes se caracterizan porque accionan en el momento de la necesidad, no de que huyan en el momento de la necesidad, ¿sí? Y Juan Marcos huyó en el momento de la necesidad, se regresó, ¿sí? En ese momento pues era muy mal visto, ¿sí? Sobre todo por Pablo. Muchos pueden decir que Marcos estaba asustado, estaba tenso, estaba agobiado porque si no me equivoco, antes de que Juan Marcos se separara, antes el suceso que había ocurrido fue cuando el brujo Elimas retó a Pablo y a Bernabé para que no le predicaran al procónsul, y pues era un brujo, ¿sí? Imagino que les ha de haber hecho un show ahí a Pablo y Bernabé. Fue una confrontación fuerte, al grado que la Biblia dice que Pablo lo miró a los ojos y le dijo, hijo del diablo, y le dijo, ¿por qué te empeñas en decir que hablas en nombre de Dios cuando no es cierto? O sea, fue una confrontación fuerte, y ahí estaba Bernabé y ahí estaba Marcos. Puede ser que Marcos se sintió agobiado, cansado, y que influyeron muchas cosas. De lo que le esperaba. Y pues si eso es ahorita que vamos empezando, ¿sí? Y pudieron haber sido muchas cuestiones, pero el punto, lo que más resalta es que simplemente renunció, fracasó y se fue. Pero aquí en este punto es que Bernabé, a pesar de todo eso, le dio un voto de confianza y lo siguió llevando con él. Más un poco más avancemos, vamos a ver lo que sucedió después con él. Pero vemos también pues,
años después el mismo Pablo lo mandó traer, ¿verdad? Porque lo consideró útil para el ministerio, pero como 10 o más años después pasó. Porque que vio su desempeño. Sí, después es que Bernabé le dio esa oportunidad y yo creo que Juan Marcos consideró y siempre cargó, a lo mejor con un sentimiento, eso es lo que yo leí en ese libro, cargó probablemente con un sentimiento de tristeza, o sea, estaba realmente triste porque fracasó en la oportunidad que se le dio. Y a eso agréguenle que por causa de él, los dos compañeros inseparables se separaron, Pablo y Bernabé. Imagínense ser la causa de que dos amigos se separen y más para dejar de trabajar juntos en la obra. Es realmente de considerarse esta historia para reflexionar. Pero lo bueno que sí siguió. Sí, por la oportunidad que le dio. Hay veces, hermanos, es por eso que es muy importante que animemos a la gente. Muchos fracasamos, hermanos, pero siempre ha habido alguien que nos da una oportunidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros ser así, animar y no fulminar a la gente con los ojos, recuerdan, sino ponernos en su lugar y si esa persona es sincera en su arrepentimiento, ayudarla a crecer, ¿sí? Animarlo para después ver los resultados. Bernabé pudo ver los resultados en Juan Marcos, por su dedicación a él. Entonces, pues Juan Marcos fracasó, pero después sus fracasos se convirtieron en éxito, porque alguien lo animó y creyó en él. Porque tal vez lo que se va a perder menos de lo que se va a ganar. Así es. No, y aparte era su familiar, entonces digo, si idea uno que no es mi familiar, pues cómo va a estar tirado a mi familiar, y a veces nosotros así somos, que ayudamos más a otras gentes que a la misma familia. Yo creo que ahí también estamos nosotros y siempre, y a veces es más fácil animar a alguien que está caminando bien que al que no está caminando bien. Así es. Se va a perder mi tiempo. Exactamente. No tiene caso. Sí, por eso, como decía usted, hay que pedir mucho la ayuda del Espíritu Santo de Dios para discernir estas cosas, hermanos, porque aunque alguien haya fracasado, si usted no ve que esa persona realmente es sincera en sus intereses no son puros para con la obra y para con Dios, hermano, entonces tenga cuidado, o sea, no le dé responsabilidad a esa gente, ¿verdad? O sea, como líderes tenemos que ser audaces para discernir eso, a quién se le puede dar o no. Y hermana Eva, ¿puede leer lo que dice ahí? Si puede creer. Si puede creer en las personas, no importa lo difícil de las circunstancias que estén pasando, realmente podrá marcar la diferencia en sus vidas. Amén. Una marca en las vidas es permanente, hermanos, para bien y para mal. Que ojalá dejemos muchas marcas, pero positivas, buenas. ¿Sí? Amén. Vamos al número 4. Animaba a los líderes a dirigir. Animaba a los líderes a dirigir. Mimi, ¿podrías leer lo que viene ahí abajo de la... Si puede creer en las personas, no importa lo difícil de las circunstancias. No, lo de abajo del 4. No viene nada. No, Sí, La siguiente día. Dale vuelta a la máquina. Bueno, dice una tarea importante Que Bernabé cumplió. Una tarea importante que Bernabé cumplió en las nuevas iglesias fue la designación de líderes para ayudar a la gente. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Animó a los líderes. Aquí vemos uno de los momentos cruciales más importantes donde se constituyen ancianos. Les pusieron las manos sobre los ancianos, ¿verdad? Ahí les está dando poder, animándolos a dirigir a los líderes, ¿sí? Bernabé estaba haciendo una gran obra en las iglesias. Hermanos, nada estimula más a una congregación que una inyección de liderazgo.
Nada estimula más a una organización que una inyección de liderazgo. Esto es, hermanos, como cuando tú estás bien cansado físicamente y quieres esa bebida que tú sabes que te va a reanimar y te la tomas, puede ser un café, puede ser una bebida energizante, ¿sí? Y te da un estímulo que las energías te suben. No sé si han tenido esa experiencia, ¿sí? O sea, que parece te infunden fuerza, ¿sí? Te infunden aliento. Bueno, no, a una organización lo estimula mucho una infusión de liderazgo, ¿sí? Simplemente recuerden, hermanos, cuando a ti te dieron una responsabilidad en la iglesia y tú la tomaste con gusto, te sentías, la mayoría de las veces, te sientes como que te inyectaron energía, te inyectaron ánimos, fuerza, o sea, te vienen ideas a la mente y tú dices, ay, estás emocionada porque vamos a planear, vamos a ver qué podemos hacer con esta autoridad que nos han dado, ¿sí? Eso estimula a los líderes, ¿sí? Estimula porque te animan, te alientan, te están dando algo en tus manos que te emociona eso, algo, y tú lo quieres poner a trabajar ya. Es como cuando a los jóvenes les pones un celular nuevo en su mano y ¿qué quieren? Luego leer el resumen para armarlo y todo, ¿verdad? Y empezar a meter sus datos y todo, o sea, les infunden una alegría. Y así a los líderes, cuando se les da una responsabilidad, o a los seguidores también, te alientas y empiezas a imaginar cómo vas a usar ese poder que se te ha dado. Por eso hay que animar a la gente a dirigir. Y Bernabé era lo que hacía, no importaba dónde fuera, a qué horas era, él siempre en su camino estimulaba a las personas, ¿sí? Hechos 14:22. ¿Alguien puede leer Hechos 14:22? Hechos 14:22. Ahora leyó el 23, creo. Ahora el 22, por favor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no me gustó, pero bueno. Yo sé, a través de muchas tribulaciones. Amén. Lo importante es que entremos. Amén. Llorando, pero pues entraremos. Sí. Entonces, Pablo y Bernabé, donde quiera que estaban, sí, confirmaban los ánimos de todos y les advertían, ¿sí?, de las tribulaciones, ¿verdad? Acuérdense que José nos enseñó que a través del tiempo y las tribulaciones nos ayudaba a crecer como líderes, a nuestra capacitación. ¿Ok? Brenda, ¿puedes leer lo que enseguida dice? El aliento faculta. El aliento faculta a las personas y fortalece el impulso. Si puede aprender a creer en ellas y a vivir una vida de ánimo, usted ayudará a otros a lograr mucho más y la gente siempre recibirá con agrado su liderazgo. Amén. Esto ocurre, hermano, cuando usted y yo como líderes vivimos estimulando a nuestros seguidores. ¿Ven lo importante de un estímulo? ¿Sí? Es importantísimo. Pregunta de reflexión. ¿Es el ánimo a otras personas un estilo de vida natural y continuo para usted? O sea, ¿es algo natural en su vida el animar a otras personas? Hay personas que sí, yo conozco personas que todo el tiempo están animando, pero al que no se nos hace continuo hacer esto, hermanos, si ya tiene un liderazgo, debemos de hacerlo. Debemos de aprender a animar si es que no lo estamos haciendo. Ok. Y ahora vamos al cuarto pensamiento de liderazgo. Sí.
Hechos 11, 25 y 26. Hermana Vela, ¿lo puede leer? Aquí en el cuaderno. Sí, en el manual, sí. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Fíjense, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Ahí fue cuando les digo que él fue asignado a Antioquía, pero fue y lo buscó y le trajo con él a trabajar a Antioquía, ¿sí? Y un año dice que estuvieron congregados ahí, ¿verdad? Y una gran hora, al punto que ahí se ganaron el título de cristianos. Aunque algunos dicen que les llamaban cristianos como un diminutivo de Cristo y no era tanto como un elogio, sino como un desprecio, una ofensa, un despreciativo. Cristianitos del camino. Sí, y lo Y después cristiano. Amén. Entonces, hermanos, a medida que Bernabé viajaba y él donde iba creaba un ambiente de estímulo. Acuérdense, este es el pensamiento 4. El líder crea un ambiente de estímulo, ¿sí? Donde quiera que Bernabé iba, hacía esto. Donde quiera que Bernabé iba, o sea, digamos, en la iglesia de Antioquía, la manera de trabajar de él había creado una atmósfera, un ambiente de ánimo, ¿sí? La iglesita, y piensen como en Antioquía, él había logrado eso, un ambiente de estímulo ahí en Antioquía. A continuación vamos a hablar de una mujer que se llamaba Gretchen Spritzer. Es estadounidense. Bueno, ella es una maestra de la Universidad de California y ella hizo un estudio a unos líderes de una empresa y escribió un libro llamado Descubriendo el líder que tiene dentro. Sí, repito, esta mujer, Gretchen, escribió un libro que dice Descubre el líder que tiene dentro, y esto lo hizo en base de un estudio a unos líderes de una empresa, ¿sí? Y ahí en su libro ustedes pueden ver que dice eso. Spritzer estudió a los gerentes de una empresa Fortune 500 y halló 4 condiciones que crean un ambiente de ánimo en una organización. Bueno, pero antes de ver esas 4 condiciones, déjenme hablarles un poquito de Fortune 500, ¿sí? En español es Riqueza 500. Hermanos, Fortune 500 o Riqueza 500 es una lista que se publica en la revista Fortune, y en esa revista anualmente se presenta una lista de las 500 empresas más poderosas, más fuertes en Estados Unidos, ¿sí? Hay millones de empresas, pero cada año la revista Fortune presenta las primeras 500 empresas. Y en lo que se enfocan es en la cantidad de ventas, ¿sí? O sea, ponen del número 1 hasta el 500 cuál es la empresa, siendo la número 1 la mayor empresa más grande en ventas, ¿sí? Ella estudió eso. Miren, para darles un dato más real, para marzo 31, tomen en cuenta que fue antes de la pandemia, hasta marzo 31 del 2020, los primeros que encabezaban la lista, fíjense quién era. Número 1, Walmart. Estaba en el número 1 de las 500 empresas, con unas ventas de aproximadamente 523 billones, solo en ventas. ¿Sí? En segundo lugar estaba Amazon.com, con 280 billones, o yo creo que hasta trillones de ventas. Tercer lugar, ExxonMobil, las gasolineras. Cuarto, Apple,
Quinto, CBS. CBS. Estos son las 5 que encabezaban una lista de 500 empresas calificadas de la manera en las mayores ventas. ¿Sí? Bueno, nuestra querida Walmart no está a la cabeza. Gracias a nosotros. Bueno, y la idea de traer a relucir esta información es que la señora Spritzer estudió a los gerentes de una de esas empresas. Quería ver por qué el tanto éxito que tenían. Entonces se enfocó en hacer una observación y estudio a los líderes de la empresa y encontró 4 condiciones que crean un ambiente de ánimo en esa organización. Y vamos a ver cuáles fueron esas condiciones. ¿Sí? Número 1, tenían una visión clara y desafiante. Los líderes de esa empresa, que no aclara a cuál empresa estudió, pero dice que tenían una visión clara y desafiante. Hermanos, las personas nos animamos cuando entendemos la visión del líder con claridad. ¿Sí? Si entendemos la visión del líder, eso nos anima, nos alienta. Pero si la visión no es clara, ¿sí? Pues no va a funcionar, no se va a crear un ambiente de motivación. Por eso, si usted lidera, tiene que tener una visión clara y que desafíe a la gente a llevarla a cabo, o sea, que los emocione, que los rete a llevar a cabo esa visión. ¿Sí? Desde el día que, dice ahí su manual, desde el día que Bernabé y Pablo fueron llamados a la iglesia de Antioquía, ellos tuvieron que un sentido de propósito y lo comunicaron a otros. ¿Sí? Miren, cuando estaban en Antioquía y estaban predicando, los judíos rechazaron el mensaje del evangelio. Por lo tanto, Bernabé y Saulo les dijeron, ¿saben qué? Como diciéndoles, hasta aquí, nos vamos a los gentiles. Es más, hasta ahí Dios nos ha llamado a que seamos luz a las naciones. Así es que si ustedes no quieren aceptar el evangelio, nos vamos a los gentiles. Y dice la Biblia que hasta se sacudieron el polvo de los pies y se fueron hacia los gentiles a predicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión clara de lo que tenían que hacer. Ellos no se iban a detener porque los judíos no los querían escuchar. Ellos tenían que seguir con su visión de ser luz a las naciones. ¿Sí? Iban a ser salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Así que, hermanos, a los líderes que no tienen una visión clara ni la comunican, entonces ellos van a tener problemas, hermanos. ¿Sí? Pues su gente no va a seguirlos, ni siquiera si usted no tiene metas, el pueblo tampoco va a tener metas. Va a estar así en un estado sin movimiento, sin crecimiento, triste. ¿Sí? Necesitamos una visión clara. Bueno, vamos a ver el número 2. Una atmósfera de trabajo en equipo. La señora esta del estudio encontró que había una atmósfera de trabajo en equipo. ¿Sí? Para algunos, hermanos, es complicado trabajar en equipo, si a otros les encanta. Pero la verdad es que pues, Dios nos ha llamado a trabajar en equipo, porque nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo y para que todos nos movamos. ¿Sí? Si yo me muevo para atrás, mis piernas y mis brazos se mueven conmigo, no se quedan mis brazos aquí, nos movemos juntos. Entonces, como cuerpo de Cristo debemos de trabajar juntos, ¿sí? En equipo. ¿Sí? Jesús pudo haber hecho su ministerio solito, pero no, Él llamó a muchos a que lo siguieran. ¿Sí? Muchos, y luego 70, y luego 12, y luego tenía 3 que estaban más cerquita de Él. ¿Sí? Pero siempre en equipo. La misma Trinidad nos da un ejemplo del trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces,
necesitamos una atmósfera de trabajo en equipo, hermanos, ¿sí? Me perdí, es que a veces escribo varias cosas y me pierdo aquí. Okay. Cuando usted trabaja en equipo, hermanos, hay un sentido de participación y de creatividad, ¿sí? Ahí es cuando sí me gusta trabajar en equipo, porque hay creatividad que yo no tengo, hay flexibilidad de otros, participación, de apoyo, ¿verdad? O sea, hay muchos beneficios, por eso Dios nos pide de que trabajemos en equipo. Bernabé demostró claramente que él valorizaba eso. Y siempre llevaba personas como Juan Marcos, siempre. Estoy seguro que había otras personas que lo defraudaron igual que Juan Marcos, pero ahí los traía con él, sí, siendo parte de su ministerio, porque él estaba valorando eso. Cuando hay una atmósfera de equipo, la gente también se anima, mucho que se anima. Veo una atmósfera de trabajo en equipo cuando, hablando de eso, hermanos, hoy hubiéramos iniciado las escuelitas, y en las escuelitas se ve un hermoso ambiente de trabajo en equipo. Hay problemas, a veces hasta hay desacuerdos, pero gracias a Dios pues ha prevalecido el amor, la paciencia, la armonía de Dios. Amén. Vamos a ver el número 3. Funciones claramente definidas. Ese fue el tercer factor que la señora encontró. Funciones claramente definidas. Esto, hermanos, significa que cuando otorgamos poderes, hermanos, debemos de explicar en qué consiste esa función, ¿sí? Si cuando a usted le dijeron que fuera líder de música, a usted le tuvieron que haber dicho cuáles eran sus responsabilidades y cuál era el límite de su autoridad. Si usted sabe en qué consiste su responsabilidad, usted va a sentirse capaz de aprovechar esas capacidades, esas oportunidades para desarrollarse mejor. Si yo no sé mis límites, si yo no sé hasta dónde va a llegar mi autoridad y lo que puedo hacer, se me está limitando, realmente, se me está limitando porque pues, me dijeron pues que fuera líder de tal cosa, pero ahora pues sí, pero ¿qué hago? ¿Qué le toca hacer a uno, por ejemplo? ¿Qué le toca hacer a un diácono? Me dijeron que fuera diácono, pero ¿qué? No sé ni qué es un diácono, ni para qué. O sea, eso está muy mal. Cuando tú asignas poderes a alguien, tú tienes que explicarle claramente cuáles son sus funciones. Si tú eres líder de señoras, si tú eres líder de señores, tú debes de saber qué es lo que debes de cumplir, ¿sí? Cuando nuestros hijos entran a la escuela, te piden que firmes tú una hoja donde aceptas tus responsabilidades como padre. Incluso los niños firman una hoja donde ellos aceptan sus responsabilidades. Les están aclarando qué les va a tocar hacer a cada uno. Nosotros como líderes también, hermanos. ¿Sabes tú cuáles son tus obligaciones como líder? Si no lo sabes, mejor que preguntes al que te puso de líder qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y es lo que así debemos de trabajar nosotros. Si yo le pido a alguien que haga, lleve a cabo algo, debo dar una definición clara. En el capítulo 13, hermanos, de Hechos, vemos cómo Bernabé estimuló a Pablo a ser maestro. Ahí la Biblia en el capítulo 13 menciona el nombre de varios maestros y profetas, un grupito de ellos, y entre ellos es mencionado Saulo. Ahí ya le habían dado una autoridad a Pablo, que era el de ser maestro. Bernabé se lo dio y seguramente le sabía lo que tenía que hacer. Hermanos, si usted quiere que su gente alcance excelencia, debe decirles dónde y cómo quiere que lo ayuden. ¿Sí, hermanos? Mira, hermanos, la gente
para caminar correctamente, ordenadamente, necesita reglas. ¿Sí? Si no hay reglas, quiere decir que no hay orden y todo se desenfrena. Y yo he experimentado, me he dado cuenta que las reglas siempre ayudan y mantienen un orden. ¿Sí? A la persona más desorganizada, si le pones reglas, hasta le estás ayudando a ordenarse, a ordenar sus ideas, sus pensamientos, todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Es necesario que como líderes, hermanos, pongamos reglas y que nosotros mismos empecemos por respetarlas. Amén. Sí, porque no, lo peor que puede hacer, bueno, no sé, a lo mejor lo peor, pero entre lo peor es que usted como líder ponga reglas, ponga horarios, ponga actividades y que usted no las cumpla, hermanos. Creo que eso es un pésimo ejemplo y los estamos limitando al no cumplir con esas reglas. Nosotros mismos primero. Si es que, hermanos, sea claro y definido. Si esto también ayuda a que la persona sus habilidades las haga trabajar con mayor eficacia. O sea, cuando usted le dé una autoridad a alguien, lo más recomendable es que si ya sabe cuáles son sus habilidades o sus dones, póngale a trabajar en esa área. ¿Sí? Por decir, si usted sabe que esta persona sabe dirigir, póngala a dirigir, no la ponga a predicar. ¿Entiende? Si usted sabe que esa persona sabe tocar la guitarra, no lo ponga a tocar la batería. O sea, no se trata nada más de ir esparciendo responsabilidades, no. Si usted ya sabe las habilidades, entonces asígnelas para que el desempeño sea mejor. Si no sabe ni usted, ni mucho menos esa persona, cuáles son sus cualidades para servir a Dios, entonces, como todo, tiene que ver qué es lo que le llama la atención, porque cuando los dones nos gustan, Dios no, cuando nos dio, en mi caso, yo he visto que si Dios me da una habilidad, esa habilidad que Dios me ha dado a mí me gusta, ¿sí? Y es un indicio de que es algo a lo que Dios te puede llamar, al menos así en mi experiencia, eso me ha ayudado, ¿sí? Por decir, sinceramente, a mí no me gusta cantar, ¿sí? Y ni tengo una voz para cantar, y pues tampoco soy cantante ni dirijo alabanzas. Alguna vez lo hago por necesidad, pero alguna vez lo hice, ¿verdad? Pero por obediencia. Sí. Pero concluimos en ese punto que funcionamos mejor cuando estamos en nuestra área de trabajo, nuestra habilidad. Así es. Número 4, ya casi terminamos. Apoyo con sentido de seguridad. O sea, en esa empresa había un sentido de seguridad. Es bien importante, hermanos, que nos sintamos seguros, nosotros y los seguidores. ¿Sí? Porque si tú te sientes seguro, hermano, tú confías en los demás y ellos confían en ti. ¿Sí? Al confiar en los demás, nos aliviana nuestra carga, ¿sí? Hace más liviana nuestro trabajo, el poder confiar plenamente. ¿Recuerdan cuando un pastor se tiene que ir, tiene que salir? Pues siempre tiene gente que confía en él para que predique la palabra, ¿verdad? O que lleve a cabo un servicio. Hay un sentido de seguridad, ¿sí? Y hermanos, el tema es la seguridad del líder. Y Bernabé, sin duda alguna, fue un líder seguro. Tan seguro se sentía él que no le importaba dar autoridad, dar poder a otros, tomando el riesgo de que esos otros lo superaran. Eso a él no le importaba, ¿sí? No le importaba. Ni siquiera Pablo. Pablo sí tuvo grandes alcances, mayores tal vez que de Bernabé, pero tal vez Pablo siempre consideró con aprecio a Bernabé, ¿sí? Como quien lo apoyó. ¿Y quién de nosotros no recuerda a la primera persona que nos tuvo confianza y nos dio autoridad, nos dio la libertad de servir al Señor en una área? Porque eso impulsó tu pasión,
tu entrega al servicio de Dios, ¿sí? Hermanos, si usted es una persona segura y puede comunicar ese sentido de seguridad a la gente, entonces ellos están en un terreno firme. Sus niños, sus varones, su señora, su grupo de alabanza, están en terreno seguro cuando usted se siente seguro y les da autoridad a ellos. Esto es lo que nos va a llevar al éxito. Y en nuestro manual, por último, dice: crear un ambiente que otorga poderes no es demasiado complicado, pero ¿por qué no hay más líderes que lo hacen? ¿Por qué no habrá líderes que comparten, que otorgan poderes? Si no es difícil, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué siempre quieren abarcar ellos toda la autoridad? Envidia, celo, egoísmo, inseguridad. Porque no, claro, es que yo no quiero que, pues, capaz que sale mejor que yo y me quita de aquí. ¿Sí? Número 1. ¿Por qué muchos líderes no delegan o dan poder a otros? Número 1, porque es mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo para el líder, hermano. Tienes que invertir tiempo, entrenamiento, paciencia, y también necesito desprenderme yo misma de mis prioridades. ¿Sí? Muchas veces vamos a tener que negarnos. Si estás dispuesto a hacerlo, pues va a implicar mucho trabajo, tiempo, paciencia, ¿sí? Y entrenamiento. Número 2. Es por naturaleza un acto generoso. Por eso muchos no lo hacen, porque tendrían que dejar de ser egoístas y ser generosos. Porque en este punto los beneficios serían para la gente, no para el líder. Si yo me pongo a otorgarles poderes a ustedes, el beneficio va a ser para ustedes, no para mí. Por eso es que mucha gente no lo hace, porque tú no vas a hacer algo si no vas a obtener una ganancia. Esa es la idea de muchas personas. Tenemos que ser como Jesús, dar sin esperar recibir. Tenemos que servir, no esperar ser servidos. ¿Sí? Si hay algo que vamos a ganar, pues aparte de si Dios nos da recompensa, pero aparte de eso, aquí en la tierra solamente la satisfacción, hermanos. Y eso, créanme que yo lo considero de gran valor. El gozo, la satisfacción de ver que alguien avanza, de verdad, te das por bien servida si es que tenían que pagar. Siguiente y último. Requiere seguridad. No lo hacen porque requiere seguridad. Como les decía ahorita, solo los líderes seguros otorgan poderes a otros. Los líderes débiles no otorgan poderes porque se sienten amenazados de que los vas a quitar de su liderazgo. ¿Sí? Se sienten amenazados. Pero los líderes fuertes y seguros disfrutan otorgar poder a los demás para verlos crecer y alcanzar su potencial. El mayor ejemplo de esta noche es Bernabé, que nos enseñó sobre la seguridad del líder. Amén. Y hemos concluido en esta noche y pues vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor Dios, en esta noche te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros, misericordioso has sido, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque antes que nadie tú nos has dado oportunidades, Señor, y no una sino muchas, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres amor, que el amor todo lo cree, todo lo espera, Señor. Gracias por la paciencia que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos conoces más que cualquiera, Padre, más que nosotros mismos, Señor. Gracias te damos la honra y la gloria. Gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivirla, a hacerla un estilo de vida para nosotros, Padre. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, en nuestras necesidades, nuestras angustias, Padre, que sean suplidas, Padre, todas nuestras necesidades conforme a tu voluntad.
Te pedimos por los que no están aquí, Padre, que los guardes, los bendigas, Señor, y que permitas que podamos volver a reunirnos. En el nombre de Jesús,